Nacionales e internacionales, una recorrida por las situaciones políticas y sociales desde una mirada diferente. Conduce Eduardo Briganti, El Mirador, una mirada diferente. Es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos 6 mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. Guerra, guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Una bomba más. Tanta guerra, una bomba más. Tanta guerra, una bomba más. Tanta guerra, una bomba más. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Mirador, programa especial, la cual, hemos contactado distintos actores en el ámbito político que están vinculados a la discusión de lo que fue esta ley de urgente consideración, de lo que es esta ley de urgente consideración, porque si bien ya salió de senadores, pasó ya a la órbita de diputados y bueno, evidentemente la discusión se sigue manteniendo, pero queríamos saber de propia mano con alguien que estuviera vinculado a la discusión y en esta ocasión convocamos a Mario Esteban Vergara, que es contador público, economista, profesor y senador en este periodo. Fue presidente del Banco Central del Uruguay entre el 2008 y 2013, cargo que nuevamente lo ocupó entre el 2015 y 2018. Fue ministro de Economía y Finanzas en el periodo del 2013 al 2015 y subsecretario de Economía y Finanzas. Por lo tanto, una palabra, digamos, con propiedad, obviamente, porque estuvo vinculado a las grandes discusiones de estos momentos. Bien, vamos a darle la bienvenida. Yo ahora no voy a poderlo sacar en cámara, lamentablemente vamos a hacer después una breve pausa, simplemente para que salude y luego volvemos a contactarnos con él.
porque está por allí ya a través de Jitsi, los tenemos conectados, estamos buscando la placa aquí que lo muestre, ahí está, por lo menos para que salga el audio. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás, Mario? Correcto. Sin duda, esta ley de urgente consideración ha sido un elemento, digamos, desafiante tanto para todos los políticos, pero en definitiva para la oposición, en este caso el Frente Amplio, que ha trabajado arduamente para tratar de revertir una ley que lleva más de 500 puntos y que obviamente tiene algunos de ellos bastante nocivos para la economía popular, digamos, para lo que nos afecta en lo cotidiano a la mayoría de los uruguayos y uruguayas. Frente Amplio en la oposición. Eso significa entender, internalizar que perdimos las elecciones, que ya no tenemos el gobierno, que no tenemos la iniciativa y la visión. Y por lo tanto entender que estamos en una arena diferente, con un gobierno que obviamente tiene posturas político-ideológicas distantes a las nuestras, y que el Frente Amplio está en la oposición y bueno, y tiene que trabajar como oposición. Y el Frente Amplio definió trabajar como una oposición seria, como una oposición responsable, que siempre priorice, bueno, el bienestar de la gente, la equidad en el país, ¿verdad? Independientemente de dónde vengan las ideas, el Frente va a trabajar como oposición, por supuesto, pero con esa tonalidad. Yo creo que esto es importante porque, bueno, no es lo mismo ser oposición antes de ser gobierno, claro, que ser oposición después de haber estado 15 años en el ejercicio del gobierno. Y esta ley de urgencia es como el primer shock en ese sentido, ¿verdad? Claro. Te posiciona en el gobierno y te desafía en ese sentido. Nosotros lo primero que hicimos fue plantear a nivel del Senado la necesidad de que todos estos temas que estaban en esta ley no se trataran en el régimen de urgente consideración. Hay que recordarle a la gente que este es un mecanismo que está en la Constitución, que está pensado para circunstancias de emergencia, de urgencia, y que tiene dos características. Una, los plazos de tratamiento de las leyes, que están totalmente acotados, ¿verdad? En total son 90 días, en el Senado fueron 45, van a ser 30 en diputados, y después hay, por si vuelve a Asamblea General, 10 días más, 15 días más. O sea, son tiempos muy acotados. Y tiene una segunda característica que la diferencia de los demás tratamientos legislativos normales, que es que si el Parlamento no trata los temas, lo que mandó el Poder Ejecutivo queda como ley. A diferencia de lo que pasa con cualquier ley normal, en donde si no la vota el Parlamento no es ley, acá es al revés. Digo esto porque eso es lo que nos obligaba como Frente Amplio, como oposición, claro, a trabajar duramente, artículo por artículo, recorriendo toda la ley. Porque como bien decías tú, el proyecto de ley, que tenía más de 500 artículos, era muy malo. La ley es mala, pero el proyecto que envió el Ejecutivo era peor aún, era más malo aún. Claro. En el tratamiento parlamentario se lograron quitar cosas, cambiar cosas, mejorar cosas, reducir daños. Entonces, lo primero que hizo el Frente Amplio fue decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a discutir todos y cada uno de los temas que están en este proyecto, pero en tiempos normales, no a la carrera, como terminó un poco siendo en este marco de ley de urgencia. Nosotros decíamos que tratar todo esto, un plan entero de gobierno en régimen de urgente consideración, bueno, nos generaban a nosotros reparos en la constitucionalidad, reparos en definir qué es efectivamente la urgencia hoy,
Para nosotros hoy la urgencia es la pandemia, son las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. De oportunidad, porque en el marco de las medidas sanitarias, la sociedad no se puede expresar demasiado, ¿verdad? Movilizándose, etcétera. Y por lo tanto todo esto no permitía un profundo debate parlamentario y por lo tanto un profundo debate democrático de temas, reitero, muy importantes, de temas que tienen que ver con la seguridad, con la educación, con la economía, con las empresas públicas, con el medio ambiente, con el bienestar animal, con la salud, con la vivienda. O sea, estamos hablando de un plan de gobierno entero en esta ley. Ese fue el primer planteo del Frente, que obviamente no tuvo aceptación por parte del gobierno y por lo tanto esto se tuvo que trabajar en este régimen de urgencia. Lo segundo es que nosotros votamos en contra de la ley, porque más allá de un conjunto de cambios que se lograron hacer en el tratamiento, que hicieron menos peor la ley, o lo que por ahora está haciendo la ley, eso no quiere decir que nosotros pensemos que la ley sea buena. De hecho, seguimos pensando que es mala, votamos en contra de la ley. El proyecto traía cosas pésimas, ¿no? La desmonopolización de los combustibles, obligar a Antel a abrir su infraestructura, la reglamentación del derecho de huelga, la criminalización de los piquetes, la marcha atrás en la inclusión financiera, el aumento indiscriminado de penas en materia de seguridad, un cambio en la gobernanza de la educación que de alguna manera radica los consejos desconcentrados en donde está la participación de los docentes, en fin, un conjunto de temas muy malos, muy malos. Algunos de ellos en el tratamiento parlamentario se lograron dejar de lado. Por ejemplo, tres cosas importantes que se erradicaron del proyecto: la desmonopolización misma de los combustibles, imponerle a Antel abrir su infraestructura a los privados y la posibilidad de que las sociedades anónimas con acciones al portador pudieran ser propietarias de tierras y establecimientos agropecuarios. Esas eran tres cosas de las muy malas que lograron quedar afuera del proyecto de la ley. Pero sigue habiendo cosas muy malas, ¿no? En materia de inclusión financiera hay una marcha atrás que le reduce derechos a los trabajadores, porque ahora se va a poder pagar en efectivo los salarios, y nosotros sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Tal cual. Posibilidades de evasión, de evitar aportes, de quitar derechos a los trabajadores, de perder los trabajadores la posibilidad de tener servicios financieros gratuitos, etcétera. Se relajan un poco también las medidas de prevención de lavado. Ahora se va a permitir el uso de efectivo para transacciones hasta $100.000. Yo creo que es muy difícil imaginarse una transacción donde se haga con $100.000 en billetes, en efectivos, que no sea sospechosa de actividades ilícitas, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, esas cosas siguen siendo malas. La reglamentación del derecho de huelga también, la criminalización de los piquetes, lo que llamamos la inflación punitiva, que es decir, el incremento de penas en materia de seguridad, pero de manera indiscriminada. El Frente no tiene la tesitura de que no hay que aumentar nunca penas, porque de hecho en los gobiernos del Frente ha habido algunos delitos en que se aumentaron las penas, por ejemplo en el caso del copamiento. Y de hecho nosotros no apoyamos esta inflación generalizada, indiscriminada, pero sí acompañamos algunos aumentos de pena, por ejemplo los que tienen que ver con los delitos sexuales y con los delitos de cuello blanco en materia de narcotráfico, financiamiento, organización. Claro. Pero creemos que el conjunto generalizado, indiscriminado de aumento de penas no era conveniente, ni tampoco, apuntar a la minoridad, a los menores infractores como foco de problemas de crimen, incluso eliminando algunos mecanismos que ayudaban a canalizar el sistema de justicia hacia los menores y adolescentes infractores. En esos temas de seguridad tenemos una visión muy distinta. Tampoco nos gusta todo el bloque vinculado al servicio de inteligencia del Estado, al tema de educación, que reitero, hay un cambio sustancial de gobernanza en donde se erradican
los consejos de primaria, secundaria y educación profesional. Se descentraliza más el poder, digamos, en el sistema educativo, en el Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, se descentralizan algunas cosas hacia los centros de estudio, pero se pierde esa capa intermedia de los consejos. Y bueno, o sea que si bien se mejoraron algunas cosas, nosotros pensamos que la ley sigue siendo mala porque tiene esas cosas gruesas muy malas que obviamente no acompañamos. Sí acompañamos otras cosas, porque una oposición responsable es eso, ¿verdad? Analizar artículo por artículo, por lo que decía hoy, y acompañar lo que nos parezca que va en la dirección correcta. Por ejemplo, lo que es el cambio jurídico y la ubicación institucional de las unidades reguladoras, de comunicaciones y de energía, o un montón de aspectos que cambiamos durante el tratamiento parlamentario. El Frente Amplio hizo un sinnúmero de propuestas, trabajó de manera muy constructiva, porque ser oposición responsable es eso, es mucho trabajo constructivo y compromiso fuerte de los legisladores, una bancada del Senado del Frente Amplio que actuó estupendamente, con un espíritu unitario fantástico y con un grupo de asesores excelente, que de alguna manera también aprovecha, bueno, el bagaje que se acumuló en 15 años de gobierno. Y además, el gobierno, hay que decir, aceptó un montón de cambios planteados por el Frente Amplio que mejoraron algunos artículos y que redujeron los daños que hubiera tenido la versión original del proyecto de ley. Entonces, ese en conjunto es el posicionamiento del Frente Amplio. Pedimos que no se tratara de urgencia, no lo logramos, votamos en contra de la ley y en contra de estos temas muy gruesos con los cuales tenemos distancias político-ideológicas muy distantes, muy grandes, y acompañamos lo que entendíamos que era razonable o que logramos cambiar para minimizar o reducir los riesgos y los impactos negativos sobre la sociedad. Esa es, digamos, cómo trabajamos con la bancada del Senado y en el marco de la comisión especial que trató la ley de urgencia. Y bueno, y como bien decías tú, ahora eso pasó a diputados. Diputados tiene todavía menos tiempo que nosotros para trabajar. Tienen total 30 días, pero consideren que estamos hablando de casi 500 artículos. Se terminaron votando como 475 artículos. Y solo votar en comisión y votar en el pleno nos llevó 6 días. Y más 2 de trabajo administrativo, como 8 días. O sea, el trabajo útil que van a tener en diputados en la comisión especial no creo que pase esencialmente de 20 días, lo cual es un despropósito para tratar en profundidad real todos estos temas tan importantes para la vida de la gente. Vamos a aclararle un poco a la audiencia de qué está hablando Mario cuando se habla de la ley con 500 artículos, más de 500 artículos, que hay que desglosarlo uno por uno, que vienen dentro de toda esa ley una cantidad de artículos diversos, de diversos orígenes, con diversas repercusiones, ¿no? Y después agregar con mucha desprolijidad, porque así como es de urgencia el tratamiento parlamentario, se ve que también fue de superurgencia la preparación del proyecto. Pues en realidad no tuvimos que analizar 500 y pico de artículos, tuvimos que analizar cerca de 1000, porque la inmensa mayoría de los artículos fueron cambiados. Llegaban los ministros y decían, bueno, vamos a quitar estos artículos, poner estos otros, cambiar la redacción, en el mismo momento en que estaban presentando los artículos. Tremendo. Y después, y también hubo muchos artículos que se siguieron negociando en el tratamiento parlamentario, incluso negociando en el ámbito de la coalición de gobierno, y venían cambios hasta último momento. Incluso hubo un artículo que se había aprobado en comisión con apoyo nuestro, que cambiaron la redacción de la comisión al pleno del Senado. O sea, siguieron cambiando artículos hasta el último momento, con lo cual eso mostraba, bueno, que tampoco es que la confección del proyecto de ley se hubiera hecho con los tiempos y la profundidad necesaria para un plan de gobierno íntegro que es esta ley, ¿no? ¿Podría llegar a ser inconstitucional en algunos aspectos? Para nosotros tiene reparos de constitucionalidad, claro que sí. Por ejemplo, la Constitución dice que no se puede mandar más de un proyecto de ley a la vez de urgencia.
por parte del Poder Ejecutivo. Y en nuestra interpretación esto no es una ley, son 30 leyes metidas adentro de una. Hay una ley de seguridad, una ley de educación, una ley de inclusión financiera, una ley de vivienda, una ley de salud, una ley de bienestar animal, una ley de medio ambiente. O sea, esto no es una ley, es un plan de gobierno. De hecho, esta ley modifica decenas de leyes que en su tratamiento parlamentario se necesitaron miles de días de trabajo parlamentario. Entonces, para nosotros esa es una forma oblicua de eludir esa exigencia constitucional de que no se puede mandar más de una ley a la vez. Ese es un ejemplo de por qué nosotros le decimos que este proyecto tiene reparos en materia de constitucionalidad. Pero no prevemos que la Suprema Corte, digamos, tome una tesitura de declarar inconstitucional la ley, ¿verdad? Mario, digamos, por parte de la oposición, por parte del Frente Amplio, existía toda la voluntad para discutir estos temas si no se presentaban igual como un proyecto de urgente consideración. Claro, además hay que entender que la coalición de gobierno sigue teniendo la mayoría, por lo tanto podía esto haberse tratado con un poco más de detenimiento y más profundidad. Igual iban a sacar lo que ellos iban a votar, ¿verdad? O sea, realmente ahí un poco la picardía nuestra está en pensar de que esto lo tuvieron que hacer así porque la coalición de gobierno, digamos, no es tan firme como pretenden ponerla, ¿verdad? Pero además, nosotros pensamos que no era necesario que se hicieran las cosas de esta manera. Igual trabajamos artículo por artículo, solo que a la carrera. Déjame decirte, por ejemplo, que esto no es solo que los legisladores se sienten a trabajar, lean los artículos, estudien, vean. No. Para darle realmente legitimidad democrática a las leyes, hay que escuchar a la sociedad. Y el Frente Amplio propuso que pasaran por la comisión aproximadamente 100 organizaciones y expertos sobre los distintos temas, que era fundamental escuchar para ir formando opinión sobre cada cosa. De hecho, se recibió en la comisión como 140 organizaciones y expertos, pero claro, los recibimos a la carrera, tenían 15, 20 minutos cada uno y salían como chorizo, ¿no? Más valía eso y que escucharlos un poco y que dejaran algún material a no hacerlo, pero evidentemente cada tema hubiera requerido mucho más tiempo del que realmente tuvimos. Bien, nosotros hemos escuchado en estos últimos tiempos, en esas conferencias de prensa que se han brindado a la población, la intencionalidad del gobierno del diálogo. Pero obviamente en esta ley, que no existían tiempos, y el diálogo requiere de tiempo, requiere de un tratamiento y de poder discutir y llegar a un acuerdo, ¿no? Obviamente no se planteaba ese terreno, porque es una de las grandes banderas que tiene este gobierno, diciendo de que está abierto al diálogo, está abierto al diálogo de todos, además. Como recién tú planteabas, las organizaciones sociales tenían 15, 20 minutos, no hay mucho tiempo de diálogo, no hay mucho tiempo de tratamiento de una discusión. Mira, es un buen punto el que haces, porque yo creo que el gobierno hace un juego político con el tema del diálogo. Por ejemplo, saliéndonos por un instante de la ley de urgencia, el Frente Amplio fue a hablar con el presidente con un documento sobre el tema de la pandemia y las medidas económicas y sociales necesarias. Tendió la mano al gobierno para un diálogo nacional. El gobierno no tomó esa mano. Nos recibió bien, escuchó bien, pero diálogo no abrió. Después va el presidente y visita al expresidente Tabaré Vázquez y da una muestra. O sea, hay un juego ahí de que en realidad en lo profundo no hay diálogo, porque de lo que planteó el Frente Amplio formalmente el gobierno nunca respondió, pero después hace un juego de imagen, sobre todo de comunicación, de que tiende la mano al diálogo con Tabaré Vázquez, etcétera, ¿verdad? En esto es lo mismo, en esto
no hay un diálogo de fondo en cuanto a que esto se trata de esta manera, tan a la carrera, ¿verdad? Claro. Sin embargo, por otro lado, fueron receptivos a un montón de planteos que nosotros hicimos para mejorar la ley durante el trabajo parlamentario. Nuevamente es como un doble juego de bueno, te acepto algunas cosas, pero en el fondo, en las cosas relevantes, el diálogo está más bien limitado o negado, ¿verdad? Claro. Pero ellos hacen un juego comunicacional que intenta mostrarlos como un gobierno abierto al diálogo, a diferencia, según ellos, de lo que era antes cuando el Frente gobernaba, que una vez que el Frente cerraba su interna, digamos, después ya no había chance de dialogar con la oposición, cosa que en general no era así, o se abrían espacios diferentes, ¿no? Claro. Acá ponen como un mérito que esta ley de urgencia se presentó en enero para empezar a discutir, pero en realidad en enero, lo que quedó de enero para acá ha cambiado muchísimo, no era tan así. Claro. Y yo recuerdo procesos legislativos relevantes, como por ejemplo la reforma tributaria, que estuvimos 1 año y medio discutiendo con la sociedad, o la reforma de la educación, o la reforma de la salud. Evidentemente son formas distintas de mirar la apertura al diálogo y la participación ciudadana en leyes tan importantes. Uh-huh. Yo ayer, bueno, he tenido la oportunidad de seguir el debate en el Parlamento, tus intervenciones, más algunas otras intervenciones interesantes, y además pude ver algunos programas televisivos, y justamente ayer vimos un programa en el cual entrabas en debate con Penades, donde veía un artilugio muy interesante. Cuando te tocaba cerrar a vos la discusión, él hablaba muy bien, era todo rosas y el diálogo y un montón de cosas, pero cuando te tocaba arrancar a vos y cerrar a él, llegó a... Era lo más beligerante. Sí, llegó a hablar de la herencia en cuanto a la educación, y bueno, tremenda, ¿no? La verdad que era tremendo. Así que, pero en realidad, visto el número, porque el gobierno presenta números con respecto a la educación, que si uno lo escucha y dice, la verdad tiene razón. Y aquellos que conocemos un poco el tema, vemos que no están así. Están hablando de números del año 90, donde el ingreso era menor, donde había menos inscritos, y los porcentajes, por cierto, eran unos. Pero son distintos a los porcentajes de ahora, porque obviamente ahora tenemos mucho más estudiantado, ¿no? Efectivamente, el tema educativo es un flanco de discusión, ¿verdad? Y hay muchas variables, muchas dimensiones en donde uno se puede parar firme y decir, en los 15 años de gobierno Frente Amplista se hicieron cosas que muy positivas. Yo esto lo planteaba y lo conversamos, recuerdo en alguna entrevista que me hiciste durante el proceso de campaña electoral, que yo tenía una visión de autocrítica en este sentido, pero para mí la autocrítica pasa primero por reivindicar lo hecho. Y en educación se hizo el Plan Ceibal, que es impresionante el significado y la potencia que genera en el mundo de hoy. Se descentralizó la universidad, hoy tenés decenas de miles de estudiantes universitarios en el interior que antes no tenías, para hacer un montón de carreras y ofertas universitarias que antes no existían. Tenés una coordinación entre UTU, en algún sentido, con la universidad, con organizaciones nuevas como la UTEC, la Universidad Tecnológica, que tampoco existía. La comunidad científica, que ahora está tan de moda, ¿no? Porque el presidente llamó a 3 destacados científicos para que ayudaran al país, ¿no? Con el tema de la pandemia. Pero esos científicos existen en el Uruguay porque se ha fortalecido los espacios de trabajo de la comunidad científica en los últimos años. La UTEC no existía, el Instituto Pasteur no existía, la ANI, la Agencia Nacional de Innovación, no existía. O sea, hay muchos aspectos en que uno puede pararse. Hoy la universidad tiene más acceso que antes y es más democrática. Hoy más de la mitad de los
estudiantes y una proporción creciente de los egresados son profesionales universitarios los primeros en su familia, lo cual da una pauta, bueno, de acceso mucho más equitativo. En primaria se han mejorado cosas. En materia de la introducción de las tecnologías vía Ceibal, evidentemente estamos en algunas cosas en la vanguardia del mundo, en lo que son metodologías de aprendizaje y de enseñanza asociados al uso de las tecnologías. Claro. Ahora, también en forma crítica nosotros mismos decíamos, hay aspectos que son muy digamos, que tienen resultados malos, que es en general en el que se enfocó ayer, por ejemplo, la pregunta y la discusión con Penades, por ejemplo, en el egreso de secundaria. O sea, claramente en la enseñanza media y la enseñanza media superior es donde tenemos flaquezas. Tenemos una tasa de egreso de la educación secundaria que no es buena, que es mala, que tenemos que seguir. Hay más cobertura, es cierto, pero la tasa de egreso sigue siendo baja, en comparativo latinoamericano incluso. Pero nosotros también reivindicábamos que aún siendo mala, es bastante mejor de la que había en 2005. Claro. La tasa de egreso de secundaria está 10 puntos porcentuales por encima de lo que había en 2004-2005. ¿Esto quiere decir que entonces con lo que hicimos en educación tenemos que estar satisfechos y tranquilos? No, claro que no. Claro que no. Yo creo que se volcaron un montón de recursos al área educativa. Sin duda se multiplicó el presupuesto de la educación, como creo yo nunca antes en la historia moderna del Uruguay, porque todos los que ahora reclaman estas cosas nunca le habían puesto demasiado dinero a la educación ni demasiado esfuerzo, lo mismo que a la policía. Cuando el Frente asume el gobierno, el presupuesto universitario estaba por debajo del 3% de un producto que era muy magro, y hoy está en órdenes de 5 puntos porcentuales de un producto mucho más alto. Entonces, toda esa discusión hay que darla. Ayer en el programa era imposible porque el propio formato del programa no permitía, la verdad, demasiado debate ni profundidad en los temas. Es un debate que terminó siendo corto, 5 de oro de por medio, y que además, como eran 6 periodistas preguntando, cada periodista preguntaba sobre cosas específicas, entonces eso tampoco permitía demasiada profundidad en los distintos temas. Bueno, pero yo en el tema educativo... ¿Cómo, perdón? Aprovechar de explayarte nomás, porque acá tenés todo en eso estoy. Dale tranquilo. No, yo creo que esa sensación que vos transmitís, de que en educación hay cosas que tendríamos que tener mejores resultados, yo estoy de acuerdo. Reivindicando que hicimos muchas cosas, también creo que hay cosas que no las hicimos del todo bien y que hay resultados que todavía son muy insatisfactorios y que tenemos que seguir trabajando en eso. Lo que sí tengo claro es que para resolver eso en la ley de urgencia no veo nada que sea claramente la causa de la mejora. Lo que hay en la ley de urgencia es un cambio de gobernanza, ¿verdad? De forma de organizar las autoridades de la educación. ¿Qué impacto puede tener eso en los resultados educativos? No está para nada claro. Y bueno, es un tema sobre el que todos tenemos que trabajar. El Frente Amplio tiene que tener una tesitura también constructiva, de oposición responsable, como decía hoy en esta materia, porque en la educación va el futuro de los uruguayos y las uruguayas, ¿verdad? Lo que sí nosotros rechazamos es esa caricatura de herencia maldita en todos los temas, y que si ahora hay que hacer un ajuste y las cosas van mal, parece que es culpa de la pandemia y el desastre de país que dejó el Frente Amplio. Esa es una caricatura política inaceptable. Nosotros decimos, bueno, el país que dejó el Frente Amplio es mucho mejor que el país que tomó, sin duda, lo cual no quiere decir que no haya que seguir trabajando en muchos aspectos para mejorar y tener mejores resultados en el marco de un mundo y un país que hoy tiene nuevos desafíos y nuevas demandas, no solo por la pandemia, ya lo decíamos antes, por temas de la cuestión tecnológica, los mercados, el empleo, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, esa caricatura política sí la rechazamos. Hablar de que acá hay una herencia maldita es realmente
es realmente un juego político inaceptable de punto de vista. Calamitosa. Calamitosa. Sí, que no. Inaceptable esa caracterización, ¿verdad? Entonces ¿qué podía hacer el Frente Amplio en el 2005? No, la situación era, esa sí que fue una herencia, ¿no? Muchísimo peor, ni que hablar. Tal cual. Mario, cuando vemos también unos artículos que apuntan en el ámbito de la seguridad, cosa que fue una bandera muy expuesta por parte de este gobierno en su campaña política, que la seguridad y se terminó el recreo y un montón de términos que invitaban a creer que esta ley de urgente consideración iba a ser la panacea, iba a solucionar todos los problemas, y a partir de ahora íbamos a tener el Uruguay que los uruguayos quieren. Sí, ayer Penades dijo en un momento que el Frente Amplio había apoyado la inmensa mayoría de los artículos de seguridad, cosa que es totalmente equivocado, falso, ¿verdad? No fue así. Nosotros estábamos en contra de la filosofía general de que planteaba esta ley, pero apoyamos cosas que nos parecían razonables. Estuvimos en contra de todo el tema de ampliar la lógica de la legítima defensa. Creemos que es riesgoso modificar. Después te dicen, y lo decía justo Penades ayer, que el tema era la aplicación de las normas, que los jueces no la aplicaban. Bueno, pero si es un tema de aplicación, que no ganas nada cambiando los leyes. Vas a seguir teniendo los mismos problemas de aplicación en todo caso. Y genera riesgo. Nosotros pensamos que lo de la legítima defensa o los nuevos mecanismos de procedimiento policial generan riesgos. Riesgo de desbordes, sí. Ojo, en el marco de un reconocimiento de la labor policial. Y el reconocimiento de la labor policial del Frente Amplio y la importancia de la policía para el Frente Amplio se expresó en todo lo que el Frente Amplio hizo para desarrollar, equipar, tecnificar, remunerar a la policía. Porque la policía de hoy es la mejor de los últimos 50 años en el país. Porque se incorporó un montón de presupuesto que permitió tener salarios más decorosos. Los que ahora se llenan la boca con el apoyo a la policía, tenían una policía en donde no tenía armas, no tenía balas, salían a patrullar con chalecos vencidos, tenían remuneraciones de hambre, no tenían equipamiento ni tecnificación. Y en estos últimos 10, 12 años ha habido una reforma en el Ministerio del Interior que implicó una mejora salarial importante, un mayor reconocimiento social incluso de la labor policial, equipamientos en materia de armas, en materia de uniformes, de chalecos, de tecnificación, cámaras de seguridad. O sea, ha habido un cambio sustancial en la labor policial que lo reconocían los propios jefes de policía cuando asumían en los distintos cargos. Era ver un policía, hoy en día ves un policía y parece, no sé, sacado de las películas de Hollywood. Vienen con cámara, GoPro. Pero además vos los ves con buenos ojos hoy por hoy. Los ves como que están cumpliendo un rol. Cosa que hace 15 o 20 años no pasaba. No pasaba. Bueno, porque era una situación que venía atravesando la policía hace muchos años, donde eran postergados en sus sueldos, en sus incluso en los medios que utilizaban. Yo recuerdo, este país iba a usar Fuscas de patrullero. O sea, los propios policías tenían que comprarse las balas porque no tenían balas para los revólveres. Tal cual. Y eso lo vemos porque en nuestros barrios normalmente existen muchos familiares, amigos que son policías y eso lo reconocen, y hoy verlos plantarse un policía con su ropa bien, en condiciones. Yo recuerdo haber visto policías con camisas rotas. Claro, con uniformes caídos, que no sabía si eran azules o grises. Exacto. Sí. Mirá, los pantalones de la gabardina eran brillosos, parecían satinados por tanto desgaste que tenía.
Ayer Penades decía, bueno, será la mejor policía, pero tiene peores resultados. Bueno, yo creo que ahí hay que... Imagínense lo que sería si hubiera seguido siendo la policía anterior. Y eso es porque también ha habido un cambio en la sociedad, un cambio en las formas del delito, la incorporación del narcotráfico, el narcomenudeo, impactos también en la cuestión social y cultural de lo que fue la crisis del 2002. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad diferente en ese sentido, eso es innegable. Pero de ahí a desconocer el avance que... Digo porque a veces se juega esto en la cosa comunicacional de quiénes están para defender a la policía y quiénes no. Y acá los primeros que defendimos a la policía fuimos nosotros con toda esta reforma que hablaba recién. Entonces, volviendo a la ley de urgencia, nosotros vemos con reparos un poco todos esos cambios. Y en lo que hablaba hoy al principio, ya que estábamos en tema de seguridad, ¿no? La inflación de pena generalizada, indiscriminada, a nosotros no nos gusta, pero sí apoyamos algunos aumentos de pena. Por ejemplo, para violación y abuso sexual, para delitos sexuales. O, por ejemplo, para financiar o organizar el narcotráfico y el lavado de dinero. Nosotros esos aumentos de pena los apoyamos, claro que sí. Paradójicamente ellos aumentan las penas acá, pero después toman otras medidas, por ejemplo, en materia de inclusión financiera y de prevención de lavado, que van en la dirección contraria. Porque por un lado, sí, aumentamos las penas al lavado de dinero, al narcotráfico, pero por otro lado, dejamos que se hagan negocios con $100.000 en billetes. ¿No? O sea, realmente contradictorio. Y bueno, eso, obviamente todo el bloque de inclusión financiera nosotros lo votamos en contra, ¿no? Enterito. Mario, hablando un poco general por tu experiencia ya como economista, como que estuviste vinculado al Ministerio de Educación y de Economía y Finanzas, a ver, ¿qué proyección le haces más allá de la pandemia y de toda esta problemática que se encuentra hoy sumido el mundo? No estamos hablando solamente de Uruguay. Sí, es muy difícil decir más allá de la pandemia, porque la pandemia ha generado un impacto brutal y un grado de incertidumbre infernal a nivel internacional, a nivel regional, a nivel nacional, en lo económico, en lo productivo, en lo comercial, en lo financiero, en el empleo, en las formas de producción. O sea, el marco de incertidumbre que vivimos hoy es muy grande, pero en general va a haber impactos negativos. Todos los países están volcando recursos para tratar de capear la pandemia. Todos los países van a salir de la pandemia más endeudados de lo que entraron. Uruguay también. La ventaja es que Uruguay, como se había fortalecido financieramente, está en condiciones de hacerlo razonablemente. Pero cuándo y cómo vamos a salir no está claro. El gobierno creo que comete un error, que es no entender que hoy tiene que tomar más medidas de ayuda para evitar que el deterioro de la situación sea mayor y después el costo de la salida no sea tan grande. Claro. El gobierno ha tomado algunas medidas, pero yo decía un poco en broma, está siendo muy tacaño. No está tomando las medidas en la dimensión, la profundidad ni la cobertura que la situación reclama. Mira, esto mismo que nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo, casi con estas palabras las dijo Sartori en el Senado el otro día. Porque él está viendo lo que se está haciendo en el mundo. Uruguay está en los últimos de la fila cuando se ve qué esfuerzo se está poniendo para aliviar la situación de la pandemia. Realmente Uruguay está en los últimos lugares del mundo en esa materia. Hay que ayudar más hoy a la gente que lo necesita, para evitar que haya más destrucción de aparato productivo, más destrucción de empleo, más informalidad, más gente que caiga en la pobreza, porque después a la hora de recomponer la situación, todo va a ser más costoso. Entonces estamos en un marco de incertidumbre, pero además empeorado por el hecho de que el gobierno no está tomando las medidas en la magnitud y en la cobertura necesaria para mitigar el problema, para reducir el impacto negativo de este problema. Y la sociedad lo está viviendo, ¿verdad? En materia de empleo tenemos 240.000 personas de seguro de paro, tenemos gente que obviamente va a estar cayendo en la informalidad, en la pobreza, entre otras cosas porque el gobierno no ayuda con subsidios inmediatos.
tenemos dificultades, como tiene el mundo entero, y el producto este año va a caer. En ese marco hay cosas realmente embromadas, ¿verdad? Que es, la inflación aumentó, a pesar de algunas alertas que nosotros hicimos con respecto a la evolución del dólar y cosas y mensajes encontrados que daba el gobierno. Hoy la inflación está en la tasa más alta desde el año 2003, pero además se plantean pautas salariales de rebaja drástica del salario. No va a haber ajustes hasta el año que viene, solamente el correctivo ahora a mitad de año, que en realidad no es algo que esté dando este gobierno. Esos correctivos son fruto de los convenios hechos en el gobierno anterior, que además es un correctivo insuficiente. En un marco de una inflación de un 11%, el correctivo será del 3,5%, y después se plantea 0 ajuste adicional hasta enero o abril, según el sector, en donde darían un 3%, claro. Reitero, en el marco de una inflación del 11%, y encima después el correctivo final a mitad del año, descontando lo que caiga el producto el año anterior, o sea, este año. O sea, va a haber una importante pérdida salarial, hay pérdida del poder de compra de los trabajadores y las trabajadoras. Aún esto se lo plantea también como una necesidad por el tema del empleo, pero no es así porque en el marco actual el tema del empleo está condicionado por otras cosas que van más allá de la cuestión salarial. O sea, acá nuevamente se muestra el posicionamiento político ideológico del gobierno. Un gobierno que a la hora de hacer un fondo coronavirus para ayudar en la pandemia le pone impuestos a los trabajadores públicos, a los cargos políticos y a los pasivos, pero no toca el gran capital. A la hora de gastar es muy tacaño para ayudar a la gente que más lo necesita, y ahora a la hora de dar las pautas salariales, ¿sí?, muestra que que hay un ajuste brutal a nivel del componente salarial que va a traer pérdida de capacidad de compra y de bienestar de trabajadores, trabajadoras. Va a haber más gente que va a caer en la pobreza sin ninguna duda. Es una reversión casi inmediata de lo que fueron los 15 años de gobierno frentista, y esto no se puede fundamentar ni en la herencia ni en la pandemia exclusivamente. La pandemia puede incidir, sí, pero no en esta magnitud de recorte salarial brutal que está planteándose del Ministerio de Trabajo. Mario, si las cuestiones hubieran sido distintas y hoy el Frente Amplio fuera gobierno, ¿qué medidas hubiera tomado, o por lo menos qué proyecciones hubiera dado con respecto a cómo será un subsidio o el apoyo hacia la gente común? Claro, o sea, a ver, los impactos de la pandemia son, obviamente iba a haber, ¿verdad?, porque era imposible abstraerse. Pero el Frente Amplio le presentó al presidente de la República un documento que, además de tenderle la mano desde el punto de vista político, de plantear la necesidad de un diálogo nacional, un acuerdo nacional con los partidos políticos, las organizaciones sociales, propuesta, reitero, que el gobierno no tomó, propusimos también un conjunto de medidas en el terreno económico y social. Quizás la principal medida era identificar que hoy había unas 300.000 familias uruguayas con alta vulnerabilidad, ya sea porque ya venían vulnerables algunas, ya sea porque trabajaban en la informalidad, o cayeron en vulnerabilidad porque en el marco de la pandemia se dejaron de hacer un montón de actividades, que necesitaban un alivio inmediato. Y nosotros planteamos por 3 meses que se les diera un salario mínimo, que se les completara un salario mínimo. Digo que se les completara porque muchas familias recibían o tarjeta Uruguay Social o asignaciones familiares, que son de montos mucho más pequeños, ¿verdad? Mucho más pequeños. El gobierno tomó algunas medidas, pero muy tímidas, ¿no? Aumentar la tarjeta Uruguay Social, agregar 1.200 pesos en algunos casos, o darle a los monotributistas MIDE 6.700 pesos, realmente, primero que el grueso de esas medidas entre tarjeta Uruguay Social y monotributistas MIDE no alcanzan a 100.000 de las 300.000 familias, y el resto realmente son aumentos insignificantes en este marco. Por lo tanto, yo te diría que claramente una diferencia sustancial es que si hoy el Frente hubiera sido gobierno, no tengas dudas
que ese salario mínimo estaría siendo garantizado para las 300.000 familias que están pasándola peor hoy en el Uruguay. Esa es una diferencia, porque además consideramos que es una medida razonable, que es una medida financiable, que no altera de manera sustancial la situación de las finanzas públicas, que son medidas que tomarlas hoy nos va a evitar gastar más mañana. Claro. Y que están en el posicionamiento político ideológico del Frente Amplio. Sí. Pero con responsabilidad. A ver, estamos planteando un salario mínimo por familia. Nadie puede pensar que esa es una cifra descabellada, ¿verdad? Y transitoria por 3 meses. O sea, realmente esto es totalmente manejable. Seguimos pensando que aunque ya es un poco tarde, porque ya está habiendo impactos feos en este terreno, todavía el gobierno está a tiempo de tomar más medidas en esta dirección. Sobre todo en el marco de lo que decíamos hoy, los precios que suben todos los días. Hoy tenemos la tasa de inflación más alta de los últimos 17 años. Y ahora se habló del acuerdo de precios. Nosotros también planteamos acuerdo de precios, pero antes de que subieran los precios. El gobierno hizo el acuerdo de precios tardíamente después de que los precios subieron. Sí. O sea, realmente hubiera habido diferencias importantes en el manejo de esta situación, lo cual no quiere decir, entendámonos, de que no hubiera habido impactos de la pandemia en lo productivo, en el empleo, en los ingresos, porque eso iba a ser inevitable. Bien, Mario. Yo te agradezco, Pila, esta charla, porque fue muy clarificadora para la gente común, porque a veces escuchamos los informativos que dan esos pantallazos, a veces no nos asesoran mucho. Y obviamente sentimos mucho rumbo por otros lados, mucho humo hay por otros, y a veces no se conoce, como se dice vulgarmente, la verdad de la milanesa. Entonces, queríamos hablarlo contigo primero porque estás en el medio de la cosa, como economista, como haber tenido una trayectoria de un gobierno que tuvo una evolución económica destacable a nivel mundial y destacado sin lugar a dudas. Uruguay, gracias a todas esas conquistas, hoy pudo enfrentar de otra manera esta pandemia. Y bueno, era lo que nosotros queríamos hacerle llegar a la gente. Obviamente hay gente que bueno, le van a quedar algunas dudas. Bueno, esperemos que con esta charla le hayamos allanado algunas. Así que yo te agradezco. No, el agradecido soy yo. Hiciste un punto acá al final que me parece importante destacar, y si me permitís me voy a tomar 2 minutos más. Dale 5 o 10, lo que quieras. Es tuyo el tiempo. Mirá que perdona. Sí. Este programa lo hicimos para vos. Es un programa especial. Así que el tiempo lo marcás vos. Muchas de las medidas que tomó el gobierno para afrontar la pandemia, y que en general yo te diría, en lo sanitario, en la convocatoria de los científicos y demás, no lo hizo mal, ¿verdad? Se pudieron hacer porque hubo una construcción institucional en los gobiernos del Frente Amplio. No podría plantearse el teletrabajo sin los niveles de conectividad que el Uruguay tiene hoy gracias a la inversión y el desarrollo de la fibra óptica y la conectividad en general desplegada por Antel, que tanto se critica. No podríamos tener la educación a distancia si no tuviéramos esa conectividad y el plan Ceibal, con un montón de chiquilines, sobre todo en primaria, acostumbrados a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de interactuar a través de la tecnología. No podríamos plantearnos aumentar algunos subsidios sin la base de datos de información que generó el MIDES, que no existía, y que se generó a partir del plan de emergencia y el plan de equidad, que nos permitió identificar familia por familia a quién hay que ayudar. Otros países del mundo no se lo pueden plantear porque ni siquiera tienen la información de a quién tienen que ayudar. No podría plantearse los temas de esta pandemia sin el despliegue y el desarrollo del sistema de salud a partir de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, el aumento de las infraestructuras en el sector privado y la mejora enorme de infraestructuras y gestión en salud pública. No me quiero ni imaginar el impacto de esta pandemia si nos agarraba con el sistema de salud
que teníamos en el año 2005. Y así podría seguir. Hoy hablaba del tema científico y demás. Buena parte de lo que el gobierno está aprovechando tiene que ver con la mejora en la universidad, con la creación de la UTEC, de la ANI, del Pasteur, de cuestiones que han dado soporte a la comunidad científica. O sea, estamos hablando de que hay un montón de construcciones institucionales hechas en los gobiernos del Frente Amplio, que lejos de ser una herencia maldita, son la plataforma sobre la cual pueden pararse un montón de medidas que ahora dejan bien al nuevo gobierno. Afortunadamente, porque nosotros queremos que al país le vaya bien y que la pandemia tenga el menor impacto posible. Bienvenido, pero hay que reconocer que esto, lejos de ser una herencia maldita, es la plataforma para tomar tantas y tantas medidas que el gobierno está tomando en este caso. Me parece importante complementar lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Con respecto a esa caricatura que se quiere instalar de un relato en que dejamos un país destrozado y que por culpa del Frente Amplio y de la pandemia ahora viene un ajuste y un retroceso. Y bueno, eso es completamente falso desde el punto de vista de instalar ese relato, porque tanto en los procesos económicos y sociales como en la construcción institucional del Estado, porque acá el rol principal para combatir la pandemia lo tiene el Estado. Y si hay algo que está claro es que quienes han construido Estado, fortalecido el Estado, ha sido el Frente Amplio, porque en el perfil político ideológico del actual gobierno, el Estado es algo que molesta. El Estado no es el centro del desarrollo. Y el tema es que hay que entender que cuando en una situación crítica como la que tenemos hoy, necesitamos un Estado, por suerte hay un Estado, porque el Estado no aparece mágicamente como cuando uno levanta un interruptor y prende la luz, y aparece cuando uno lo necesita y después lo hace desaparecer. No, eso no funciona así. Tener un Estado hoy es porque ha habido una construcción institucional consciente de parte de los gobiernos del Frente Amplio de unas reformas institucionales que han permitido fortalecer las capacidades del Estado, entre otras cosas, para abordar circunstancias críticas como las que hoy tenemos. Así que, con mucho orgullo, los frenteamplistas y las frenteamplistas podemos reivindicar que más allá de cosas que no hemos hecho bien, que más allá de resultados que no son buenos en algunas áreas, hemos construido institucionalidad, hemos avanzado mucho, el país hoy está mucho mejor en todos los terrenos, ¿sí? Y eso es lo que permite que abordemos la pandemia mejor que otros países. Otro tema como anecdótico, en el Uruguay no hubo crisis en el pasado que no tuvieran el epicentro en el sistema financiero. El sistema financiero y el dólar eran las bombas de tiempo que explotaban en cada crisis. Decime hoy quién te habla del sistema financiero en Uruguay como un factor problemático. Otro ejemplo más de bombas que se han desactivado por el bien del desarrollo sustentable del Uruguay. En fin, me apasiono un poco con estas cosas porque realmente creo que los frenteamplistas hemos construido mucho en estos tiempos. No pretendemos que el actual gobierno nos dé una medalla por eso, porque lo hacemos para la sociedad uruguaya. Pero reitero, que procuren instalar un relato de que hemos dejado un país en ruinas y eso junto con la pandemia sea la razón de la debacle que se viene, es para nosotros inaceptable. Te agradezco muchísimo, Eduardo, un saludo grande a toda la barra de FM del Carmen, a el barrio allá, a toda la zona de Beloni, y bueno, yo estoy siempre a la orden y cuando ustedes dispongan seguimos esta conversación con mucho gusto. Fuerte abrazo. Buenísimo, muchísimas gracias. Realmente agradecidos somos nosotros y bueno, el abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, así de esta manera pasó por las cámaras, porque también estuvimos transmitiendo en directo a través de YouTube, a través de Facebook, por del Carmen TV y la 105.3 FM del Carmen, el senador Mario Vergara, que nos habló de varios temas, fundamentalmente de la ley de urgente consideración, una ley que, ha dado que hablar, la hemos tenido en todos los informativos, en todos los medios,
pero que obviamente quedan puntos oscuros que queríamos aclarar, queríamos conocer, y por suerte allí Mario Vergara nos ayudó en muchas cosas. Gracias a todos por la compañía. Nosotros seguimos con la programación habitual. Hoy es un programa especial del Mirador, lo sale los martes de 19:30 a 22:30, pero hoy teníamos la necesidad de salir con este programa especial, ya que Mario tenía dificultades para poder salir los días martes, por lo tanto logramos que hacerle un espacio para que este programa pudiera salir y que usted supiera de primera línea de qué se trataba. Gracias a todos por la compañía. Nos vamos con el mismo tema que comenzamos siempre, desde hace ya 11 temporadas, que es mentira política, este tema de Che Sudaca, un tema que ellos mismos son una banda que son de argentinos y colombianos que están allí en Europa, en España, precisamente, y que nos autorizaron a pasar este tema. Gracias a todos, nos reencontramos en cualquier momento y los martes de 19:30 a 22:30. Gracias, que lo pasen bien. Que sonríe en la calle es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, esta es Del Carmen FM, tu comunitaria.